Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda su profesora Paola Sánchez Geri del curso de razonamiento verbal. Bien, continuaremos con nuestra clase virtual con el tema de tipos de textos según su contenido. Empecemos. Antes de empezar con los tipos de textos, necesitamos saber qué es un texto. Bien, entonces diremos que un texto es un conjunto ordenado de ideas relacionadas entre sí en torno a un mismo tema. Es la unidad máxima y total de la comunicación. Como verán, les presento el texto que titula El otoño. Bien, entonces este texto es un conjunto de ideas que están relacionadas entre sí y giran en torno a un mismo tema. Bien, ahora los tipos de textos van a ser los siguientes. El primer tipo será un texto narrativo. A ver, ¿a qué llamamos texto narrativo, chicos? El texto narrativo se va a encargar de narrarnos, de contarnos algo. Bien, un hecho que sucedió tal vez en un determinado lugar, en un determinado tiempo, con determinados personajes. Bien, por ejemplo, había una vez una mota de polvo tan sola que se aburría en casa de la señora rica, y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeros. Muy bien, si te das cuenta, un texto narrativo siempre va a empezar con había una vez o hace muchos años, ¿no? Entonces el narrativo te va a contar algo, ¿bien? Te va a narrar algo. Muy bien. Bien, chicos, para poder simplificar la idea, los textos narrativos nos van a contar una sucesión de hechos que reciben el nombre de argumento, ¿bien? Que tienen tres partes: inicio, nudo y desenlace. Los elementos de un texto narrativo serán los siguientes, ¿no? Vamos a contar con un narrador, personajes, espacio, lugar, tiempo. Los personajes se clasifican en protagonistas, quienes son los personajes principales, los antagonistas, quienes son conocidos como los malos, los enemigos, y los secundarios. Ahora, las especies de los textos narrativos serán el cuento, la novela y la historieta, ¿no? Entonces no olvides que el texto narrativo nos van a contar o relatar hechos que les ocurre a unos personajes en un espacio y tiempo a través de un narrador, ya sea real o imaginario. Ahora, el texto argumentativo, chicos, nos dice el punto de vista del autor y su sustento. Defiende ideas y expresa opiniones, ya sea tesis, argumentos, conclusiones. Bien, el autor nos dirá qué pienso y por qué lo creo. Por ejemplo, el tema será aquello de lo que se trata, recuerda, y la tesis va a ser la idea que se defiende. Ahora, ¿qué tema se podría tratar viendo esta imagen, chicos? ¿Cuál sería tu tesis sobre este tema? Bien, responde eso por favor. Ahora, partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo va a contar con una introducción de una de las dos líneas. En ella se va a iniciar el tema del que se va a hablar. Si se quiere, se puede ya anunciar la tesis. Ahora, el argumento es la parte importante. En ella se expondrá la tesis, es decir, tu opinión sobre el tema y las razones que tienes para defenderla. Bien, y la conclusión es la parte final. También debe ser corto. Aquí debes dejar clara tus tesis y recordar la forma resumida de las razones más importantes que defiendes. Bien, entonces en un texto argumentativo vamos a ver una introducción más o menos de 2 líneas, donde en ella vas a tener que introducir o iniciar lo que tú quieres defender. Bien, el argumento va a ser la parte más importante. En ella vas a tener que exponer la tesis. Bien, vas a tener que decir tu opinión, las razones por las cuales estás defendiendo ese tema o tu tesis. Y la conclusión es la parte final, ¿no? Tiene que ser breve. Y aquí tienes que dejar claras las ideas, la tesis que estás defendiendo. A ver, veamos un ejemplo. El tema de este texto será la alimentación de los niños de hoy. Y la tesis, los niños no comen alimentos sanos y deben comer de todo. A ver, el autor tiene que defender esta tesis con argumentos. Entonces, la introducción es: en la actualidad el tema de alimentación infantil tiene cada vez más importancia, ya que hay cada vez más niños obesos. Bien, aquí está presentando su introducción. Ahora, el argumento, que dijimos que era el argumento,
va a ser cómo él defiende esa tesis. Tienen que argumentar su tesis, ¿bien? Y la conclusión, las dos últimas líneas, ¿no? En definitiva, no hay ninguna duda. Hay que concienciar a los padres y niños de que no podemos permitirnos renunciar a ningún tipo de alimento. Muy bien. Entonces recuerda, un texto argumentativo va a ser aquella que nos dice el punto de vista del autor y su sustento. Este va a defender ideas y expresa opiniones. Bien. Ahora, el texto expositivo va a explicar de forma objetiva unos hechos ocurridos en un espacio y un tiempo determinado. Bien. Va a responder a la pregunta ¿qué es así? Ahora, lo encontramos en libros de textos, artículos de divulgación, enciclopedias, etc. Bien, por ejemplo, un texto expositivo que yo les he colocado titula Los delfines, ¿no? La introducción. Los delfines son uno de los animales más interesantes del planeta, ya que son muy inteligentes y conviven con mucha felicidad con el ser humano. Por ello hemos hecho este texto. Bien, esa es la introducción. Ahora, ¿cómo son estos delfines? El autor va a exponer cómo son, qué características tienen. Bien, ahora nos va a mencionar qué características tienen. Diremos que son mamíferos, que respiran por branquias, pueden llegar a medir hasta 4 metros y pesan hasta 300 kilos, que son animales mamíferos, etcétera, ¿no? También hablará de su reproducción, su alimentación. Bien. Ahora, chicos, para poder resumir el texto expositivo, su estructura es la siguiente, ¿no? Va a contar con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Su función es informar mediante la explicación, ¿bien?, sobre un tema en específico. Las características es que su función es referencial y formal y está escrito en tercera persona. Su organización global es a través de modelos de organización, que son, por ejemplo, se plantea un problema y luego las posibles soluciones, ¿no? También los modelos serán secuencia temporal. ¿Qué quiere decir esto? Se van a tener que explicar detalladamente. Bien, como vimos en el texto anterior de los delfines, primero se empezó a hablar de las características, ¿no?, que es un animal mamífero, etcétera. Luego se habló de la reproducción y finalmente de su alimentación, ¿no? Ahora, el texto descriptivo. A ver, el texto descriptivo. ¿Qué quiere decir esto? Su mismo nombre lo dice, que va a describir, ¿no? Entonces, este texto nos va a detallar a través de palabras, cualidades o características del sujeto u objeto. Nos van a contar cómo son y cómo se caracterizan objetos, personas o animales. Responda a la pregunta, ¿cómo es y cómo son? Por ejemplo, el texto que te muestro. Es un perro grande, de color negro, azabache. Su pelaje es abundante. Tiene las patas largas y robustas. Sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco. En su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre, Bobby. Entonces, si te das cuenta, este es un texto descriptivo. ¿Por qué? Porque está describiendo con cualidades o características de este sujeto, de este perro Bobby, ¿no? Nos dice que es grande, de color negro azabache, que tiene un pelaje abundante, sus patas son largas, etc. Entonces, trata de recordar un texto descriptivo. Simplemente va a ser cuando veas que el autor está tratando de describir con características o cualidades al sujeto. Bien, el texto descriptivo, según lo que se escribe, por ejemplo, si se describe un lugar, diremos que es una descripción topográfica, ¿bien? Y si describe a objetos, animales o plantas, y también puede describirse a personas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las características físicas de una persona, hablaremos de una descripción prosopográfica. Si hablamos de una característica o descripción de la personalidad de las personas, hablaremos de una descripción etopeya. Bien, entonces la suma de estas dos descripciones nos darán al retrato de la persona. Y por último, chicos, el texto dialogado. A ver, ¿qué quiere decir el texto dialogado? Su propio nombre lo dice, ¿no? Nos va a presentar el diálogo de dos o más personas. Bien, el texto dialogado va a reproducir de forma literal las palabras de los personajes. Bien, responda a la pregunta ¿qué dicen?
Lo podremos encontrar en piezas teatrales, en cuentos, novelas o entrevistas, y se caracteriza por la presencia de acotaciones, guiones y comillas. Por ejemplo, el texto que ves en pantalla dice: Juan no ha podido ir a clases y llama a un compañero para pedirle los deberes. Diga: hola, ¿está Ramiro? Sí, soy yo. ¿Quién eres? Soy Juan, el de clase. Tío, te llamaba para ver qué deberes tenemos hoy. He estado malo y no he podido ir. Ah, sí, pobrecillo, espera un momento. Entonces, ese texto es el diálogo, es la conversación de dos personas, ¿no? Entre Ramiro y Juan. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clase. El tema está súper fácil. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar y espero sus evidencias. Cuídense.